Muy buenos días para todos. El día de hoy es- esperamos a que se conecten otras personas, unos 5 minutos más y vamos a dar inicio. Bueno, gracias. Bueno, muchas gracias por su espera a todos. Bienvenidos a la charla de hoy de Izaca, capítulo Bogotá. Recuerden que pueden realizar sus preguntas por medio del chat y serán respondidas al final de la sesión.
Estaremos conversando acerca de la administración de riesgos ocultos en la cadena de suministro, en donde uno de los riesgos de más rápido crecimiento para los datos confidenciales de una organización es la seguridad de terceros. Démosle un cordial saludo a los speakers del día de hoy, Adriana Durán y Juan David Castañeda. Adri, creo que te falta el micrófono, no estoy seguro, no te Sí, escucho. no te escuchamos, Adriana. Damos un Adriana se ha ido, pero démosle un segundo que se vuelva a conectar. Así es, permitamos un minutico mientras se conecta nuevamente. Hola a todos, por aquí veo varias personas ya conectadas. Néstor, Henry, Yusef, Edwin, muchas gracias por asistir. Bueno, yo creo que vamos a ir continuando, pues, respetando los tiempos y agradeciendo que están ustedes acá. Adriana tuvo problemas técnicos, esto siempre puede suceder, pero bueno, vamos a continuar un poco sin ella. De todos modos, la voy a presentar, voy a aprovechar un poco. Adriana Durán es la responsable para la región en Blue Boyan. Blue Boyan somos una compañía de servicios de ciberseguridad que tiene orígenes en Estados Unidos, en la Bolsa de Nueva York. Eh, es una compañía que incluso tiene una experiencia muy bonita que junta o que mezcla un poco la experiencia de personas que vienen como del sector real y personas que vienen incluso como de agencias de inteligencia, del FBI, del NSA, y somos una compañía que está netamente orientada a prestar servicios de ciberseguridad en la región. Nuestro objetivo es, como lo dice por aquí esta lámina, es democratizar la ciberseguridad a nivel mundial, y esto tiene que ver un poquito con una misión de llevar como los servicios de un altísimo nivel que se prestan en Estados Unidos, en agencias de inteligencia, con personal de agencias de inteligencia como el FBI, el NSA, incluso también personal de agencias de inteligencia de Israel como la 8200. Y la estrategia y la misión de la compañía es llevar, democratizar la ciberseguridad en el sentido de hacer accesible estos servicios, este personal, las mejores tecnologías en servicios de ciberseguridad a cualquier región, cualquier tamaño de compañía, y por eso pues parte de la presencia en Latinoamérica tiene que ver con eso. Adriana, como les decía yo, es la responsable para la región, para Colombia, para Latinoamérica en la parte sur y algunos países en centro. Y mi nombre es Juan David Castañeda, yo soy la parte técnica también en la región. Y pues nada, Blue Ocean tiene unas líneas de servicio bien interesantes que van desde servicios que nos ayudan a proteger la parte del perímetro, servicios gestionados, detección, respuesta,
en el perímetro, otros servicios orientados a validar un poco los riesgos afuera, y cuando hablamos de afuera, en el exterior, hablamos un poquito de dark y deep web, también hablamos de literales visibles, suplantaciones, venta de credenciales, etcétera. Y otra línea de servicios muy interesante, que es la que vamos a hablar un poquito hoy, que tiene que ver más con los riesgos en los terceros, tiene que ver también con esa perspectiva un poquito externa, pero incluso con una perspectiva externa que habla no solamente de mis riesgos directamente como compañía, sino de los riesgos de mis terceros. Y un poquito la agenda va a ser una agenda, yo creo que un poco tranquila. La idea es simplemente venir aquí a charlar un poco con ustedes. Ojalá vayan saliendo muchas preguntas, inquietudes, comentarios que tengan, los van escribiendo y allí al final los resolveremos. Pero básicamente yo tengo como dos grandes temas aquí, y el primero es un poco cuál es el problema, de qué estamos hablando. Entonces, entender cuando hablamos del riesgo de terceros, a qué nos referimos, cuál es el problema. Vamos a hablar de algunos temas de cumplimiento, de riesgo, que son como las perspectivas desde las cuales se valida esta problemática actualmente. Vamos a hablar algo de los incidentes y cómo se han incrementado en el mundo los incidentes últimamente. Y vamos a hablar de dos términos bien importantes que tienen que ver con la magnitud y la complejidad de la problemática. Eso es bien interesante para poder abordar luego la segunda parte, que tiene que ver con las estrategias para solucionar justamente este problema que vamos, pues, del cual hablamos en la primera parte. ¿Vale? Y aquí pues vamos a ver mecanismos que se utilizan, qué es lo que normalmente las compañías están haciendo, utilizando, comprando desde el punto de vista de procesos, personas y tecnología para direccionar o para solventar esta problemática. Vamos a hablar de un poco de las ventajas, las desventajas de las diferentes aproximaciones, y vamos a ver un poco cuál es también el enfoque de nosotros dentro de los servicios, y cuál es el enfoque nuestro cuando hablamos de los servicios de gestión de riesgos en terceros, lo que nosotros llamamos en nuestra línea el Cyber Risk Assessment o Cyber Risk Management, que es como esa línea que se enfocan en esta parte de terceros, ¿vale? Ahora bien, entrando ya un poco entonces en la primera parte, y vamos a hablar un poquito del problema de gestionar ciberriesgos en terceros. Y para eso pues empiezo yo con un slide en donde hablamos de dos perspectivas, y el título que pongo aquí es los motivadores. Entonces, ¿por qué hablar de resolver o de atacar esta problemática de ciberriesgos en terceros? Pues hay dos grandes como motivadores que tienen las organizaciones. El primero tiene que ver con una perspectiva de cumplimiento más o más relacionada con el cumplimiento. Y pues aquí nos vamos un poco a todos los modelos de gestión, a los estándares, a las buenas prácticas. Incluso en algunos momentos hay temas como normativas que obligan, que básicamente son como la evolución de estas buenas prácticas de mercado que los diferentes entes reguladores o los mismos gobiernos, los países, toman como una buena práctica a nivel país y la regulan para una industria o para un país completo, para todo un comercio o para las organizaciones gubernamentales, etcétera. Pero básicamente es un enfoque en donde vienen simplemente buenas prácticas. Se dice que se tiene que incluir la gestión de riesgos de seguridad o de ciberseguridad de los terceros como parte del modelo de gestión de seguridad corporativa. Y pues aquí entonces empiezan a desplegar diferentes controles. Incluso traigo dos ejemplos, yo creo que de las normatividades o de los estándares más clásicos para gestionar la seguridad de la información y la ciberseguridad en las empresas y en las organizaciones, que son básicamente el 27000 y por otro lado el NIS 800-53, que básicamente es este framework también de control de la Organización de Estándares americano, que también nos sirve para armar un programa de seguridad y armar un programa de control de seguridad. Y en ambos casos, entonces traigo un poquito los ejemplos de los dominios. Aquí en el LI se llaman las familias de control, y aquí en la ISO 27001 se llaman los dominios de control. Recuerden que en la ISO son los dominios, los objetivos de control y los controles. Eso es más de la 27002, por ahí hay una versión 27000
17, pero básicamente hablamos de las relaciones con los suministradores. Obviamente aquí hay un poco un tema de traducción como extraño, esos son como los suppliers que viene un poco la traducción. Y habla un poquito de la seguridad de la información en las relaciones con estos terceros, de políticas, de tratamiento del riesgo, con los terceros, de la cadena de suministro en tecnología de la información y comunicaciones. Esto es súper importante y vamos a ver que no todos los terceros son iguales, no todos son igual de críticos y tienen la misma relación desde el punto de vista de riesgo de información de datos conmigo, como compañía o como organización. Y también hablan un poquito de la gestión de la prestación del servicio de estos terceros y hablamos un poco de cómo entonces durante la prestación de esos servicios y de la relación que se arma con esos terceros, pues tenemos que hacer una supervisión y una revisión. Entonces hablamos un poquito de establecer unos controles y luego de mantener esos controles dentro de un marco continuo. Acuérdense que este marco sobre todo está muy relacionado con temas de PHBA, si recuerdan, eso es la mejora continua, el ciclo este de Deming, que es continuo, planificar, hacer, verificar, actuar. Entonces habla un poco desde ese punto de vista de los terceros, de involucrarlos dentro de este modelo de gestión, ¿vale? Entonces, está este. También habla un poquito el NIS, como les decía, hay una familia de controles que tiene 12 controles actualmente, revisión 5.1, en donde básicamente hay 12 controles que están también orientados a revisar, como dicen ellos aquí, los riesgos en la cadena de suministro. Yo creo que aquí se habla un poquito más como de esa cadena de valor, qué es lo que necesito yo para ofrecer un servicio a un cliente y cómo eh, tengo unos terceros que me agregan diferentes capacidades en la cadena de valor y cómo esos terceros pueden afectar mi cadena de suministro. Entonces, hay esta primera perspectiva, que es una perspectiva, como les decía yo, desde el punto de vista de buenas prácticas, desde el punto de vista de sabemos que se va a hacer, es una buena práctica y llegan regulaciones, llegan frameworks y llegan diferentes sí, frameworks, regulaciones que refuerzan esa parte de cumplimiento. Y la perspectiva en la que nos vamos a enfocar, yo creo que un poquito hoy, que tiene que ver un poquito más con el tema del riesgo desde el punto de vista de la probabilidad, porque sucede, y desde el punto de vista de impacto, porque nos hemos dado cuenta que tanto impacto, pues vamos a ver dos cosas. Primero que se empieza, y yo creo que pongo la segunda simplemente porque es un poco cómo vamos a ir fluyendo por la presentación del aumento de los incidentes, pero yo creo que esa debería estar de primera aquí en estos bullets, porque hemos visto que realmente los incidentes han aumentado tremendamente en los últimos meses, en el último año, con respecto a los terceros. Vamos a ver ahorita algunos ejemplos de ese tema, pero este es uno como de los grandes motivadores desde la perspectiva del riesgo y esto habla mucho de eso, probabilidad de impacto. Y esto nos ha llevado un poquito más a volver más operativo, más tangible, más del día a día. Esta parte que se veía muy desde el punto de vista de gobierno, de programa de seguridad, lo hemos estado bajando un poco a temas más operativos, más reales, más del día a día, y estamos empezando a hablar un poco de la superficie de ataque corporativa, que se amplía, y entonces empezamos a decir que ya la organización no solamente tiene que estar pendiente de las IPs y del footprint digital, de mis IPs, mis dominios, mis aplicativos expuestos a ese Internet únicamente, sino que tengo que empezar a hablar también y empezar a revisar un poco los riesgos de esos terceros. Hablando igual de los problemas, pero haciendo doble clic en este punto que les decía yo de los incidentes, pues podemos ver muchos ejemplos de casos muy sonados. Estos son recientes y estos son solamente algunos de los casos que he tomado como por ejemplo, o como ejemplo de los muchos casos que realmente han sonado, pero son casos relacionados con tercero que tengo diferentes aquí, fuentes aquí. Entonces miren que hay un caso, por ejemplo, allí de Cita, el primero, un proveedor incluso de servicios de datos, de servicios de comunicación, del 90% de las compañías de las aerolíneas y aeropuertos incluso a nivel mundial, y en donde ellos tienen básicamente un problema de seguridad, un ataque que incluso era un ataque como sofisticado que venía hace un tiempo, y básicamente se revelan una cantidad de datos de varias compañías. Dentro de esas están incluso, aquí hablamos de Singapore Airlines, pero
no solamente fue Singapur, aquí estamos hablando de American, estamos hablando de, no sé, les digo, de Turkish Airlines, de grandes compañías y grandes aerolíneas que vieron fugados los datos, incluso sus programas de lo que llaman estos de los puntos, los rewards, que entonces tenemos Life Miles, que One World Rewards, diferentes programas como de fidelización, y básicamente es encontrar millones de datos de solo Singapore Airlines, por ejemplo, 580,000 datos de sus clientes, de sus miembros, fueron fugados. Cada compañía le tocó salir a decir básicamente que se habían perdido los datos, que sí, que fue una brecha muy grande, que no había sido su culpa, sino que, o su responsabilidad más bien, hablamos siempre como de responsabilidad en temas de seguridad, no fue responsabilidad directa de ellos, sino de su tercero, Cita, y dentro de las comunicaciones varios dicen que la información fugada correspondía a números, nombres, direcciones, información personal, pero que no había ni datos de tarjeta de pago y que tampoco había contraseñas. Sin embargo, vamos a ver, incluso ahorita el mercado está tremendo con respecto a ataques, con respecto a datos personales, porque los datos personales se están utilizando mucho en ataques más sofisticados. El robo inicial de datos personales se está volviendo simplemente el inicio de posibles ataques que meses después empieza uno a descubrir o a vislumbrar en las compañías. Hay otro ataque u otro caso también de compañías de aerolíneas en donde Sabre, que es una compañía que le ofrece servicios, una plataforma para hacer check-in, por ejemplo, a varias compañías, donde también estaba American, sufre un problema. ¿Y qué pasa? Pues que las compañías incluso tuvieron que cancelar vuelos, o sea, se vieron afectados en su cadena de valor y sus clientes se vieron afectados. O sea, tuvieron que parar parte de la operación porque su tercero se vio afectado. Y vamos a ver algo que lo veremos en un par de slides más adelante. Y aquí hablan, por ejemplo, que fue un problema de Sabre. Entonces las aerolíneas dicen que fue Sabre, pero Sabre dice que fue Dell, porque se vuelve el tercero del tercero. Entonces hubo finalmente, y por allí está el reporte si lo quieren leer, pero básicamente Sabre dice que hubo un problema de hardware con Dell, Dell dice que sí, que encontró un problema en su hardware, que fue solucionado, etcétera, pero finalmente las aerolíneas entonces tuvieron un problema con sus terceros e inclusive con sus cuartos. Y de esta manera tenemos varios casos. Tenemos casos en donde está, por ejemplo, en Polonia, un tercero en donde se fugaron algunos datos de los estudiantes, un tercero que fue contratado para recopilar información acerca de estos programas de alimentación tanto gratis como subsidiada. Tenemos otros casos en donde en Singapur también, a través de una empresa de empleo que hacía como adquisición de personal, pues se fugaron una cantidad de datos a través de esa empresa. Entonces, hay más fugas de información. Y un artículo bien interesante que no vamos como a entrar mucho en detalle de esto, pero es algo que está cada vez volviéndose más fuerte, que es el tema de el software de los terceros también, porque los terceros vamos a ver que son diferentes tipos de terceros los que me pueden poner en riesgo, pero los terceros que me ofrecen software, que son quizá los que yo muchas veces estoy enfocado, pues empiezan a volverse una amenaza. Como comprar un software de un tercero se me empieza a volver también una amenaza, y esto lo vemos con casos como el de Microsoft con el Exchange on-premise que salieron hace un par de meses y todos los temas que pasaron en China, y también el caso de SolarWinds, en donde una plataforma que es utilizada por una cantidad de organizaciones a nivel mundial, tiene una gran vulnerabilidad que es fácilmente explotable y que genera entonces una brecha en muchas organizaciones. Y entro yo entonces como organización a decir, bueno, ¿cuántos de mis terceros tienen esa brecha y puedo verme afectado porque a mis terceros los atacan? Entonces, aquí hay un tema del aumento de los incidentes y hace parte de la problemática. Y si esto ya lo ponemos en contexto de mercado, pues nosotros ya hemos preguntado un poco a algunos responsables, eso fue una encuesta que hicimos para entender entonces cómo ven los responsables de seguridad, los CISO, los oficiales de seguridad, responsables incluso de tecnología muchas veces. Hicimos una encuesta y les preguntamos varias cosas y encontramos algunos datos en donde pues se está evidenciando esta problemática a la que estamos hablando. Entonces decían que, por ejemplo, el 80% de los encuestados o de las compañías sobre las cuales se hicieron una encuesta han tenido una brecha de seguridad, o por lo menos son conscientes de que han tenido una brecha de seguridad en los pasados 12 meses. 2.7 es el número promedio de brechas sufridas
en los mismos 12 meses por los encuestados. Eso quiere decir que no solamente han sufrido una brecha, sino hay varios en ese grupo de encuestados que han sufrido más de una brecha a causa de terceros. 77% de los encuestados dicen tener visibilidad limitada sobre los terceros y sus modelos de seguridad. Claro, aquí empieza a haber un tema de, no sé, voy un poco ciego con estos terceros. 98% incluso no realiza un monitoreo continuo sobre su superficie de ataque extendida. Y esto es, no tengo visibilidad a nivel no tengo claro cómo está el modelo de seguridad en el tercero, mucho menos, y esto lo muestra con un poquito este dato, pues tengo esa visibilidad de una manera continua o tengo mecanismos. Encontramos de todos modos que el 64% utilizan métodos, aquí ponemos outdated o como fuera de como más anteriores o pues sencillo, cuestionarios y auditorías que son un poco, no quiero decir anticuados porque vamos a ver que incluso estos mecanismos pueden llegar a ser útiles para algunos casos de uso, pero básicamente encontramos que el 64% utilizan métodos, cuestionarios, auditorías para gestionar el ciberriesgo relacionado con sus terceros. Esto quiere decir que de todos modos la problemática y un poco lo que hablamos aquí, perspectiva de cumplimiento, miren que estamos uniendo aquí un poquito los puntos, pues esto quiere decir que de todos modos se están ejecutando algunas actividades. Vamos a hablar un poco de suficiencia, si esto es lo que se necesita o no, o porque si el 64% están ejecutando estos procesos, porque sigue habiendo un 80% que tiene incidentes. Pero eso, como les digo, vamos a ir conectando un poco los puntos allí. Y hablamos que el 36% confían en sus proveedores para mantener una postura de seguridad adecuada. Vamos a ver que esta confianza está entre paréntesis y tiene que ver un poquito muchas veces con falta de capacidades operativas, con falta de recursos para poder pasar de una confianza ciega a una verificación real. Pero eso es un poquito más el tema que queremos conversar y tocar en la segunda parte como de la charla, ¿vale? Ahora, entonces, teniendo en cuenta un poco esto que hemos hablado, que han sido realmente 3 slides muy sencillos en donde hablamos de la problemática y de cuándo se ha empezado a hablar de la problemática, de la conciencia de la problemática desde la perspectiva primero del cumplimiento y luego desde la perspectiva del riesgo, probabilidad de impacto, pero apalancada por unos incidentes de seguridad que han venido surgiendo en el mercado y dándonos cuenta en este final, en este slide final, que hay una conciencia ya de esa problemática apalancada por esos factores anteriores que nos encontramos, pues básicamente vemos que ya los responsables del ciberriesgo en tercero dicen, bueno, vamos a ejecutar y vamos a pasar un poquito de esa postura de cumplimiento, vamos a pasar de esa verificación simplemente de algunos proveedores, por cuestionarios o auditorías, vamos a pasar a ejecutar mejores mecanismos y vamos a tomar esa problemática de riesgos en terceros de una mejor manera. Pero antes de lograrlo, pues empieza a encontrarse con algunas problemáticas o algunos, diría yo más bien, algunos adicionales sobre la problemática como tal. Y tienen que ver un poco con esto, con la complejidad del problema, ¿cierto? Entonces, estamos hablando de un ecosistema interconectado y a mí me encantan estas dos gráficas que básicamente muestran ese tema de complejidad. Entonces, vemos la complejidad en dos aspectos. Primero, la complejidad por el ecosistema interconectado por sí solo, ¿cierto? Entonces, cuando hablamos de terceros, nosotros no estamos hablando de 2, de 3 terceros, estamos hablando que las compañías de pronto medianas en Colombia pueden tener fácilmente más de 200, 300 proveedores. Una compañía grande, estamos hablando que puede tener fácilmente 2.000, 4.000 proveedores o terceros, y estamos hablando que una compañía ya internacional, Lloyds Bank, por ejemplo, en el Reino Unido, tienen más de 11.000 proveedores. Entonces, esto se vuelve un tema de escalabilidad frente a esa complejidad. Es un problema muy grande. Y no solo muy grande, sino que estos terceros, como los vimos en los dos casos, por eso les traía yo esos casos de incidentes para hablar un poquito de esta complejidad, pues vemos que son diferentes terceros. Vemos que son terceros como, por ejemplo,
terceros tecnológicos, terceros sobre los cuales yo tengo incluso un acceso directo a mi infraestructura, a mi red, a mis sistemas de información, que son incluso los que normalmente nosotros estamos atacando y son como los que al día de hoy están como en el foco de los programas de reducción de riesgos de terceros. Quizá ustedes me hallarán la razón y dirán, sí, claro, nosotros hemos definido diferentes criterios de riesgo y categorizamos los proveedores en los más críticos, los segundos críticos y los terceros críticos. Es algo que vamos a hablar ahorita en el segundo, en la gráfica de la derecha. Pero básicamente estos proveedores que tienen acceso a mi red son clasificados como los más críticos y sobre eso son los que se están como ejecutando los programas de tercero. Pero eso es solamente un tipo de proveedores que me puede generar a mí problemas de ciberseguridad. Los que tienen acceso. Hay otros, por ejemplo, incluso vamos a hablar de 4 tipos, yo creo aquí rápidamente, como para aterrizar un poquito este tema de la complejidad, no solamente a nivel de números, sino a nivel de las relaciones y los tipos. Segundo tipo, por ejemplo, de proveedores. Hablábamos, y quedémonos en el ámbito tecnológico, hablábamos de ese artículo que les decía yo, muy bueno, recomendado que lo leamos, y es estos que nos proveen una aplicación. Quizá no tengan ellos acceso a mi red, pero básicamente su aplicación está desplegada en mi ecosistema y yo funciono con su aplicación. Entonces, ¿qué pasa si ese tercero, por ejemplo, que no está conectado a mi red, de pronto sufre una brecha sobre su código, inyectan algún código malicioso y después en una versión se hace el despliegue? Segundo. Tercer tipo de proveedores que nosotros hay veces lo sacamos dependiendo de la razón social y del objeto social de las compañías o las organizaciones, les ponemos más o menos atención, pero tiene que ver ya con la data. Entonces son terceros que no necesariamente tienen acceso tecnológicamente hablando a mi información, a mi red, pero que ejecutan una actividad de negocio, de mi cadena de valor, de mi cadena de suministro, y yo les entrego data de mis clientes, etcétera, cosas como lo que vimos allí. Por ejemplo, estas empresas de fidelización, de puntos, etcétera, en donde realmente ellos no tienen un acceso o el problema no es el acceso que tengan directo, sino que yo les entrego una data y ellos hacen algo con esa data, campañas para llamar a los clientes, hay muchos ejemplos, pero entonces es otro tipo de terceros. Y finalmente hay unos bien importantes que han tenido relevancia y sobre todo en los últimos meses y tienen que ver con esos terceros sobre los cuales mi cadena productiva depende de ejemplos que han sucedido. Hemos visto ransomware en los últimos meses en fábricas que fabrican autopartes y por lo tanto empresas como Toyota, empresas como este tipo de compañías que necesitan esas autopartes se ven paradas en su cadena de producción. Entonces, tremendo. Se paran cadenas de producción porque alguien sufre un ransomware, sus máquinas producen ransomware y no pueden producir los parabrisas, las llantas, los cauchos, lo que sea, ¿cierto? Entonces, ese tipo. Hubo empresas que, por ejemplo, y lo hemos visto, el pipeline en Estados Unidos que, por ejemplo, transportan o tienen un tercero el transporte del petróleo, del óleo o del gas, lo tienen subcontratado. Entonces, si estos terceros sufren un daño, se para su infraestructura, pues ellos mismos ven parada totalmente su cadena de valor. Entonces, esos son otros tipos. Entonces, este primer gráfico a la izquierda pues, nos muestra un poco la complejidad en cuanto a tamaño y en cuanto a tipo. Y hablando del segundo gráfico, pues hablamos que lo que decíamos, viendo el tamaño, el tipo, los diferentes proveedores, lo que ha hecho las organizaciones para atacar esta problemática es dividirlos como en criticidad. Los más críticos entonces definen el tier o la capa 1, el tier 2 o la capa 2 y el tier N por allí, ¿cierto? Que son los supuestamente menos críticos, pero desde el punto de vista de riesgo vamos a tener una problemática que nosotros normalmente nos enfocamos en tier 1 y tier 2, pero normalmente esas compañías son las más grandes que quizá incluso tienen mejores presupuestos y de pronto tienen unos esquemas de seguridad un poco más evolucionados y dejamos sin ver o dejamos ciegos, nos quedamos ciegos ante el riesgo que tienen las otras compañías, los tier N que no son tan críticos para nosotros.
Pero lo que puede suceder es lo que muestra esta gráfica, que eso es algo bien bonito y eso es lo que ha estado sucediendo en muchos de los incidentes resonados. Y es que el riesgo agregado o la suma del riesgo que me generan todas estas otras compañías que yo no estoy poniendo y que no consideré tan críticas es mucho mayor que el riesgo que realmente me están generando las compañías más críticas y más importantes. Entonces, esto es algo que hay que tener en cuenta cuando pensamos en atacar la problemática de los terceros, porque básicamente estamos dejando de ver un océano de riesgos por atacar de pronto un mar en el que nosotros nos sentimos como cómodos. Vamos a ver que todos esto están relacionados ambos y están relacionados también con lo que mencionaba yo un poco a nivel de los recursos para poder atacar la problemática de una manera eficiente. Ahora bien, esa fue la discusión muy rápida de cuál es la problemática, ¿cierto? Ese es el problema como tal y hemos planteado el problema en términos de qué, de cuáles son los motivadores, de cuáles son los incidentes y de qué tan grande es el problema en cuanto a complejidad, interrelaciones y en cuanto a un tema de magnitud, lo grande que realmente es en este riesgo agregado, en la cantidad de proveedores, etc. Pero en ese sentido, se han entonces empezado a utilizar dentro de esta segunda parte que llamamos estrategias para solucionar el problema, pues se han empezado a utilizar diferentes estrategias, mecanismos, y aquí yo quiero empezar incluso por lo operativo. Por lo operativo, ¿por qué lo llamo así? Pues porque es lo que se ha estado ejecutando y cuando este problema empieza a bajar desde un nivel solamente de cumplimiento, de gestión, a un tema más de riesgo, un tema del día a día, pues se empiezan a ejecutar diferentes mecanismos, diferentes modelos, se empiezan a aplicar diferentes modelos y yo quiero mostrar cómo es cada uno de los modelos que se han estado aplicando en el mercado, cuáles son las desventajas, y lo vamos a hacer incluso tomando un ejemplo. El ejemplo básicamente es este tema de los accesos remotos por parte de los terceros, que es increíblemente uno de los problemas que más estallan. Dice, venga, los accesos remotos, un RDP publicado, cualquier acceso remoto publicado, creo que todos lo tenemos claro que es evidentemente un riesgo y que no debe estar, pero sigue siendo uno de los grandes problemas que los terceros nos están generando de manera como agregada a nuestra superficie de ataque extendida. Entonces, vemos que con este tema de acceso a terceros, podríamos tomar el primer enfoque. Hablamos allí de confiar, ¿no? Lo primero, y en uno de los slides decíamos, confiar de manera ciega, ¿cierto? Entonces yo asumo que el tercero tiene o embebe la seguridad como parte de su negocio y de su compañía. ¿Cuál es el problema de esto? Aquí la problemática o el reto es que está basado en absoluta confianza y que normalmente eso se hace también una vez en el tiempo y no se hace tracking sobre esto. Incluso como que no, aunque está basado en confianza, ni siquiera se tienen mecanismos para renovar esa confianza, sino vamos a ciegas. ¿Qué ventajas tiene? Pues que esto es inmediato, ¿cierto? Eso es desde el día uno, yo tengo aquí esta parte o puedo ejecutar ese tipo de actividades. A nivel de confianza, y vamos a hablar un poquito esa parte de la confianza y qué tan continuo es y qué tan rápido se obtiene cada una de las estrategias. Pues a nivel de confianza, no se puede tener cero confianza sobre este enfoque. El día de mañana, si yo tengo este enfoque, es seguro que me va a suceder algo a través de mis terceros. Segundo enfoque, entonces hablamos de los cuestionarios, ¿cierto? Entonces, ya todos esos yo creo que es el enfoque que más está en el mercado, que más se está utilizando. Hablamos del 64% en nuestras encuestas. Y pues básicamente aquí yo le preguntaría, si estamos hablando de cuestionarios, ¿usted tiene una política de control de acceso remoto? Estoy seguro que casi todos tenemos dentro de nuestro cuestionario esa pregunta. ¿Y cuál es el problema aquí? Pues que para poder hacer este tipo de cuestionarios, empiezo yo a tener que poner recursos, porque es costoso. Es costoso hacer el formulario, enviarlo, la relación, etcétera. Esto también está basado solamente una vez en el tiempo y se sigue basando en la confianza, ¿cierto? Entonces, no hay confidence,
si yo no puedo estar confiado en este proceso porque sigue siendo una respuesta en un papel y normalmente se hacen estos papeles en qué, en términos de una relación comercial y por lo tanto se resuelve sí, 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 casi a todo. Entonces es complicado. También tiene unas ventajas y las ventajas tienen que ver con que se puede automatizar en cierto momento. Habría que invertir, pero se podría llegar a automatizar y básicamente nos ayuda con temas de cumplimiento. Desde el punto de vista de cumplimiento, sigue valiendo. Incluso eso lo debemos tener muy claro porque quizá nuestro enfoque de protección de riesgos de terceros quizá tenga que tener diferentes elementos. Después pasamos a un policy check. ¿Qué quiere decir eso? Que yo voy a verificar. Entonces les voy a decir, bueno, no solamente le digo si la tiene la política, sino le digo, muéstreme la política. Y básicamente, pues voy a mirar si está bien escrita, si tiene los elementos que yo como compañía considero que debe tener, pero pues aquí vuelve a poner varios problemas y mucho más, o los problemas están relacionados mucho más con la escalabilidad de este tipo de procesos, porque implica más recurso interno. Entonces yo voy a tener que estar revisando políticas de mis terceros, va a tener que tener un skill de alguien que sepa de políticas, que sepa de diferentes, porque ese es solo un enfoque, remoto, acceso remoto, pero va a tener que tener gente que sepa de acceso remoto, de programa de seguridad, de awareness, de una cantidad de cosas, de parches, de antivirus, de más cosas. Entonces, se vuelve como un problema. Pero desde el punto de vista de confianza tiene unas ventajas y es que esto ya empieza a abrir un poquito más las conversaciones y es algo más que el tercero me está contando y empieza a generar más confianza. Yo ya digo, oiga, tengo una política, la política me gusta y abre como una conversación y me da más confianza. Luego, entonces, empezamos ya a pasar un poquito de este modelo de compliance a un modelo más de identificar esos riesgos, identificarlos y básicamente empezamos a hacer diferentes tipos de auditorías o diferentes tipos de pruebas en donde ya nos vamos a basar en evidencias. Y empezamos con cosas como auditar. Entonces es, muéstreme sus políticas de firewall, ¿cierto? Y yo ya quiero ver cómo esta política de esos remotos realmente se ve que está implantada en sus políticas de firewall. Problemas, igual, esto no escala. No puedes estar viéndole las políticas de firewall a todo el mundo y adicionalmente esto es aquí lo que dice muy importante una vez en el tiempo. Yo puedo ver las políticas de firewall hoy y pasado mañana, quizá me las han cambiado y pues todo ese ejercicio que he hecho no sirva de nada. Ventajas, pues esto ya es eso es responsabilidad demostrada con evidencia y pues obviamente genera mucha más confianza. Luego de esto, vamos a ejercicios mucho más exhaustivos, un pen test, en donde yo le digo, oiga, claro, muéstreme sus políticas sus configuraciones, pero yo voy a probar esas configuraciones y la voy a probar de manera como intensificada. Inclusive muchas veces no le voy a decir cuál es mi superficie de ataque, sino yo simplemente voy a probar. Pero aquí ya es donde el modelo no escala. Económicamente, nosotros no tenemos capacidades para estar haciendo pentes a todos nuestros terceros, ¿cierto? Entonces se vuelve un problema. Entonces, digamos, encontrar diferentes soluciones en el mercado y hemos encontrado algo que son los security scoring, herramientas de scoring de seguridad que hacen ya por nosotros un poco este tema de validación de posibles evidencias o hallazgos, vulnerabilidades en las superficies de nuestros terceros y lo hacen de una manera continua. Esto nos permite entonces identificar esos riesgos y rápidamente poder cómo actuar o definir planes de acción y lo hacemos de manera continua. Entonces, miren que es interesante ver cómo realmente un tema de un puerto de RDP podemos verlo desde varias perspectivas. Desde el cuestionario, pero pues una cosa es el cuestionario y otra cosa es el puerto. Y cómo realmente podemos ir mapeando este riesgo, este hallazgo de pronto, hablando ya desde el security scoring, hasta una política. Entonces, esto es como diferentes modelos que han habido allí. Ahora bien, estos a nivel de enfoque, entonces podemos reducir los diferentes ejercicios que vimos en el slide anterior en tres grandes enfoques que existen para poder como que gestionar esos terceros o esos riesgos en los terceros. Y básicamente los tres enfoques son el de evaluación de riesgo, que está orientado más a cumplimiento, basado en cuestionarios, es un tema que cuesta mucho trabajo, que no escala, que tiene recurso humano, que no está basado en evidencia, por lo tanto genera poca confianza. Luego, tenemos un tema de identificación de riesgos basado en reportes y orientado al descubrimiento.
Vamos a ver que aquí podemos agrupar tanto la parte como de los ethical hacking, pero sobre todo estas herramientas de las que hablábamos nosotros, de los scoring de seguridad, en donde básicamente ya estamos basándonos no solamente en lo que responde el tercero, sino en unos hallazgos reales y con evidencia, y que básicamente están utilizando fuentes de inteligencia de amenazas. Esos son grandes cantidades de datos que yo puedo relacionar con mis terceros y de allí yo puedo extraer diferentes vulnerabilidades en sus IPs, diferentes, bueno, categorías de riesgos que podemos ver allí con respecto a su infraestructura de correo electrónico, higiene, parches, vulnerabilidades, etcétera. Pero está basado en identificación de riesgo. ¿Cuál es el problema aquí ya desde el punto de vista de gestión? Que la identificación está buena, es continua, me da hallazgos basados en evidencias, pero ¿qué pasa desde el punto de vista de escalabilidad cuando hablamos de la problemática de la complejidad? Pues que esto no escala. Yo ya no puedo tener entonces una herramienta que me entregue 500 reportes y que con esos reportes, ¿qué voy a hacer yo? Realmente necesito pasar un poco a este enfoque, que es el enfoque que en Blue Boyan le damos a este tema de gestión de riesgos o de ciberriesgos en terceros, que es que no solamente identifiquemos y tengamos capacidad de identificar, sino que también basemos nuestro servicio, nuestro enfoque en priorización y gestión. ¿Esto qué quiere decir? Que vamos a reducir el riesgo, pero ¿por qué lo vamos a reducir? Porque vamos a ver un proceso completo, desde la identificación hasta el cierre. Entonces, es lo que nosotros llamamos un servicio end-to-end, en donde vamos a incluso a establecer la relación con ese tercero, decirle, señor, estos son sus riesgos, estos son los riesgos que realmente son más importantes y sobre los cuales usted debe poner un plan de acción o de establecer un plan de acción, y sobre eso tengo que hacer un seguimiento, ¿cierto? ¿Qué pasa si entonces yo me quiero ir como organización, como compañía, a este último punto, reducción de riesgos? Y ustedes dicen, ah, bueno, suena interesante. ¿Qué hay que tener entonces en cuenta para poder establecer un modelo de reducción de riesgo, un proceso de gestión de riesgo en terceros orientado a la reducción del mismo, basado en todos esos elementos que hemos dicho, en que sea continuo, en que genere confianza, en que sea escalable, aunque aquí hablamos algo de ese tema, pero ¿cuáles son los elementos que tengo que tener yo en cuenta si quiero hacerlo yo con recursos internos y voy a hacerlo yo como organización, yo como compañía? Acá hay algo que es interesante, está en la página web de nuestra compañía de Uruguayán, pueden ir y verlo, hay un artículo que se llama El riesgo de hacerlo uno mismo. ¿Y por qué habla del riesgo de hacerlo uno mismo? Porque los elementos que se deben contemplar pues generan un poco un tema de riesgo al hacerlo internamente. ¿Por qué? Porque primero hay que tener en cuenta el tiempo, eso se llama el time to value, que básicamente es qué tan rápido quiero llegar yo a tener cobertura sobre todos mis terceros. ¿Existe una necesidad inmediata? ¿Cuánto tiempo necesito o cuánto tiempo tengo o me ha dado la gerencia para implementar el proceso? Sobre qué población o qué parte de la población de terceros, etcétera. Y esto es bien interesante, ¿por qué? Porque muchos eh, clientes, muchas oportunidades han llegado a nosotros con diferentes time to value. Unos dicen, estoy evolucionando mi proceso, sé que voy allá, ya había contemplado herramientas de scoring, pero pues yo quiero llegar a un proceso más avanzado en donde ustedes me colaboren a gestionar y reducir el riesgo. Pero hay otros que nos han contactado diciéndonos, lo que pasa es que tuve un incidente, está incendiada un poco la compañía y desde la gerencia me están diciendo que necesitamos arreglar esto ya. Entonces, time to value, tiempo para que esté funcionando el proceso. Conocimiento y experiencia. Entonces ahí tenemos que empezar a hablar un poquito de los recursos y esto tiene que ver un poco con esto, con ejecución del servicio, que si tenemos los recursos. ¿Por qué? Porque básicamente vamos a necesitar personas que se comuniquen y diferentes perfiles, personas más técnicas que entiendan cuáles son los hallazgos, personas que se comuniquen con el tercero y generen planes de acción. Entonces vamos a tener elementos o recurso humano que esté orientado a la gestión, otro recurso humano que esté orientado a la parte técnica. Entonces tengo que preguntarme, ¿tengo esos recursos? Y si los tengo, pues tengo que preguntarme lo último que tiene que ver con esto, con la escalabilidad, que está relacionado con esa gráfica de riesgo agregado. ¿Por qué? Porque si con esos recursos tengo que pensar si yo puedo ahora ejecutarlo a todos mis terceros, o si con esos recursos realmente voy a limitar mi proceso, voy a estar solamente centrado en lo que llamamos el tier uno, que son los más críticos, y voy a dejar por fuera todos los demás. Entonces, si mi proceso no escala, se me vuelve un problema y por eso sí se llama el artículo. Les recomiendo mucho este artículo.
Entonces, estos son los factores que debemos tener en cuenta si queremos establecer ese proceso internamente, que lo vamos a ver un poquito de esta manera. Si lo queremos ya desde el punto de vista como de proceso y operativo, si queremos establecer ese proceso con esos elementos que acabamos de hablar arriba, pues vamos a ver que vamos a adquirir de pronto una herramienta de ciber rating, de riesgo de ciberseguridad, que me va a entregar los reportes y con la cual, pues básicamente nosotros vamos a obtener esa información basada en fuentes de inteligencia y desde una perspectiva externa. Esta herramienta que va a hacer para nosotros va a recopilar datos, va a procesar esos datos y me va a entregar unos reportes. Pero yo internamente voy a tener que generar un equipo, unas capacidades, un proceso, personas, proceso, tecnología para hacer las siguientes actividades, validar esta información. ¿Eso qué quiere decir? Falsos positivos, falsos negativos, bueno, más falsos positivos que negativos, porque eso implicaría que también ese equipo incluso no solo se va a quedar con la información de la herramienta, sino también va de pronto a hacer otros análisis, de pronto lo que hablábamos del un ethical hacking, etcétera, pero va a hacer una validación, va a ser una priorización. Aquí hablamos un poquito de gestión, que ese equipo no solamente es técnico, sino vamos a tener personas en ese equipo de gestión de riesgos en terceros que adicionalmente está priorizando los casos. ¿Por qué? Porque si yo llego con reportes de 100, 200 hallazgos a un tercero, realmente no voy a lograr enfocarme en lo que es realmente importante, en lo que es riesgoso. Los terceros se me van a ahogar, no voy a tener respuesta y mi proceso va a quedar estancado. Va a quedar estancado en una identificación, de pronto en un hallazgo que yo le reporté, pero los incidentes no van a esperar en materializarse. Y luego tengo que también mirar temas de colaboración con esos terceros y esa colaboración, quiere decir, es de muchas veces los terceros no tienen los recursos que yo tengo, no tienen una persona de seguridad de la información, no tienen una persona de ciber, no tienen los conocimientos internos, por lo tanto tengo que colaborar muchas veces para establecer planes de acción, ya que tengo terceros desde muy grandes a compañías muy, muy pequeñas, y tendré que definir y gestionar esos planes de acción hasta su cierre, tendré que hacerle seguimiento. Nosotros, entonces, el enfoque que estamos llevando, y cuando hablamos un poquito a este enfoque, reducir riesgos desde el punto de vista tercerizado, o sea, como servicio, que es básicamente lo que tenemos en Blue Ocean como una oferta de valor hacia el mercado, es deja esto en manos de Blue Ocean y de un tercero como Blue Ocean especializado, y básicamente tú enfócate en qué, en supervisar el programa. Entonces nosotros básicamente nos vamos a llevar esa carga operativa en donde vamos a hacer la recopilación, procesamiento, validación, vamos a priorizar los casos, se va a hacer la colaboración con esos terceros, se van a definir y gestionar planes de acción, vamos incluso a validar el cierre y ustedes pueden enfocarse un poco más en esta parte estratégica desde el punto de vista de riesgo, que tiene que ver un poco con umbrales de riesgo, quién cumple, quién no cumple, quién me está generando riesgo y con eso ustedes pueden volverse mucho más efectivos. ¿Y qué pasa? Pues que el proceso va a escalar porque básicamente lo que estamos viendo es que nosotros vamos a ejecutar todas esas actividades pesadas. Vamos a ejecutar las actividades pesadas que van desde tomar todas las observaciones. Nosotros hablamos que estos son procesos de data, orientados a data. Ahorita hablábamos un poco que lo que se utiliza en estas soluciones son fuentes de inteligencia de amenazas. Pues básicamente nosotros tenemos que generar hallazgos relacionados con los terceros y esto lo hacemos mediante algoritmos y mecanismos de Big Data en donde nosotros pasamos de millones de registros a algunos hallazgos, pero no nos quedamos con esos hallazgos, sino que básicamente entramos a colaborar con ese tercero y pasamos de estos hallazgos a hacer una curación, un análisis de cada uno de los hallazgos, a escalar con esos terceros, colaborar con ellos, decirles cuáles son las recomendaciones para que cierren diferentes hallazgos y finalmente hacer todo ese seguimiento del cierre de terceros. Esto, como les decía, es un proceso que está basado en fuentes aquí a la izquierda de inteligencia de amenazas. Estas fuentes de inteligencia de amenazas básicamente son diferentes tipos de fuentes, registros de DNS pasivos, temas de redes sociales, deep y dark web, información de escaneos activos. O sea, nosotros tenemos diferentes escaneadores comerciales de los cuales sacamos información de sus terceros para identificar vulnerabilidades, misconfiguration, diferentes hallazgos y vamos a basar todo nuestro conocimiento en fuentes de inteligencia amenazas, vamos a definirlo, vamos a pasar por este funnel, a convertirlo en hallazgos accionables a sus terceros. Y esto pues básicamente incluso va a estar soportado por un equipo. La idea es que este equipo, nosotros le llamamos el Risk Operation Center, es ese equipo que ustedes deberían haber tenido interno
para poder gestionar con los terceros, para poder hablar con ellos, para poder medir, para poder asegurar que se cierran los diferentes casos. Pues básicamente esto va a estar enfocado en un tercero y ustedes pueden entonces enfocarse más en las labores tácticas, estratégicas del programa y no en las labores como operativas. Entonces, básicamente esto es pensar en un modelo de gestión de riesgos de terceros, de riesgos de ciberseguridad, que esté orientado a reducir el riesgo y que dentro de esa orientación me permita escalar ese modelo a toda mi portafolio de terceros, independientemente de la criticidad y no solamente a un grupo muy reducido de terceros. Entonces, miren que básicamente lo que quería como hablar un poquito con ustedes es eso. ¿Cuáles son la problemática? ¿Cuáles son los enfoques que se están utilizando actualmente? Y cuál es el enfoque que ustedes deberían seguir dependiendo en el momento en que estén en esa evolución. Es, ¿tengo contemplado entre mi programa de seguridad de cumplimiento a los terceros o no? Bueno, empecemos por lo menos a basarnos en cuestionarios. ¿Qué tan expuesto estoy con mis terceros realmente? ¿Qué tan ampliada está mi superficie de ataque con los terceros? ¿Qué tanto de mi operación está basada en terceros? ¿Qué tanto de mis datos está regado, distribuido en terceros? Y si realmente es así, si la respuesta a esto es sí, es bueno, quizá no me basta con evaluar los riesgos y con los cuestionarios, quizás me estoy quedando solamente en la confianza y estoy simplemente basando un proceso en confianza y tengo que ir un poco en la evolución a validar procesos de identificación y no solo identificación, sino de reducción de riesgos. ¿Qué mecanismos, qué tecnologías, qué servicios puedo utilizar para poder darle un enfoque eficiente a este tratamiento de riesgos que me permita tocar ese problema tan complejo y que me permita escalarlo a todo mi portafolio de servicios? Entonces era un poco como de ideas lo que queríamos compartir con ustedes el día de hoy. No sé si de esto salgan más preguntas que respuestas. Quizás un poco lo que sucede en este tipo de charlas, pero también por el tiempo, pues no podemos entrar como a profundizar en muchos de los temas que tienen que ver con esto. Sin embargo, tenemos unos momentos para algunas preguntas y me gustaría de pronto como ver si hay preguntas allí. Claro Muchísimas que gracias sí, por el tiempo y nada, estoy pendiente entonces de las preguntas. claro que sí. Juan, tenemos cuatro preguntas. La primera es de Carlos Villamizar. Él nos dice, en relación a los datos de la encuesta, ¿podría por favor indicarnos cuál es el tamaño de la muestra? ¿Cuántas empresas respondieron la encuesta? Bueno, no tengo los datos en este momento aquí a la mano, pero inclusive nosotros vamos a enviar una información, creo que de refuerzo de la charla, supongo a los asistentes. Eh, Les puedo copiar incluso la encuesta y les puedo copiar incluso los resultados. Es una encuesta incluso que llevamos nosotros. Hay una que se hizo para el mercado mexicano, hay una que se hizo para el mercado global, hay una que incluso salió el mes pasado que se hizo un poco más orientada a las empresas que ayudan a los organismos de defensa en Estados Unidos. Es más localizada, quizás esa está un poco más matizada hacia ese tipo de empresas, pero les podemos enviar. Esa información de todos modos está en la página, tanto esta encuesta como las otras dos que les he comentado, pero dentro de la información que les enviemos podemos enviar la referencia. Perfecto, gracias Juan. La siguiente pregunta es de Jonathan Borges. ¿Se cuenta con alguna buena práctica para tener en cuenta en esta identificación de riesgos para los terceros? Pues mira, realmente las buenas prácticas, si lo queremos ver desde el punto de vista de los estándares están hablando mucho más del qué. Eh, el tema del cómo, las buenas prácticas incluso las estamos llevando al mercado empresas como Blue Ocean, empresas como nosotros que están generando un poco esta dinámica de cómo mejorar ese qué. Porque la buena práctica, como ven ustedes por ejemplo, en los primeros slides del 27001, del NIS, están muy orientadas a que se debe hacer, porque creo que es evidente desde el punto de vista de la gestión de que tenemos que incluir a los terceros como parte del modelo del PHBA o en el NIS lo que hagamos, pero están como esas buenas prácticas. Ya el cómo,
pues lo estamos guiando como que te digo, los diferentes, como líderes en el mercado en cuanto a oferta de servicios y diferentes soluciones, en cuanto a qué es mejor o no. Si solamente identificar el riesgo, esta parte, por ejemplo, reducir, es una falencia que identificamos, por ejemplo, Blue Ocean, dentro del qué, creo que identificamos esta mala práctica del cómo. Dijimos, ven, si solamente te enfocas en identificar, no vas a tener la capacidad de reducir. Y mientras entonces identificas y reduces, se va a ampliar ese tiempo y lo que va a suceder es que los incidentes van a suceder en la mitad. Los atacantes tienen mucho más tiempos, más recursos, las cadenas, las organizaciones criminales conocen muchas veces todas estas vulnerabilidades y en ese sentido hay que reducir el tiempo, no solamente en identificación, sino en reducción, el cierre, el cierre. Perfecto, Juan. La siguiente pregunta, perdón, es de Catherine Gómez y ella nos pide, por favor, si nos puedes indicar algunos nombres de herramientas de scoring. Bueno, herramientas de scoring como herramientas de scoring están cosas como Risk Recon, están temas como Security Scorecard, están temas como... Hay varias herramientas por allí. Nosotros hemos visto varias herramientas. Nosotros particularmente dentro del servicio no somos una herramienta. Nosotros, como les decíamos, no solamente les entregamos el scoring como tal, los hallazgos, sino que nosotros lo que englobamos es un servicio, que es un servicio de reducción de riesgos, que utiliza por debajo tecnologías propietarias. Entonces nosotros tenemos, es más, el servicio de reducción de riesgos o de ciberriesgos en terceros, más que solo la herramienta de scoring. Entonces ahí puedes encontrar de pronto ese tipo de cosas. Si están evaluando, pueden comunicarse con nosotros y podemos ayudarlos con esas iniciativas, esos proyectos. Perfecto. Y la última pregunta es de Pamela Porras. ¿Cómo se podría realizar la inclusión de estos riesgos en la relación contractual con el tercero? Esta pregunta es súper bonita, nos la hacen muchas veces, incluso casi todas las veces que estamos como en un proceso de validación de este tipo de soluciones, de servicios, nos dicen, ven, pero yo qué tengo que hacer con el tercero. Yo primero lo que digo, aunque suena un poco evidente, es aquí no estamos haciendo nada ilegal. Por ejemplo, dentro de la parte de identificación de nuestro lado del servicio no estamos haciendo nada ilegal, no estamos haciendo ni un ethical hacking en profundidad, no estamos haciendo incluso escaneos de vulnerabilidades permanentes que vayan a degradar los servicios. Entonces, desde el punto de vista de afectación, no estamos afectando a ese tercero. Y por lo tanto, yo creo que más que algo eh, como contractual o de riesgos, es más un tema de negocio, que sí se puede reforzar con algunas cláusulas contractuales, que yo creo que todos o casi todos tenemos cláusulas contractuales en donde yo puedo decir cosas como voy a auditar a este tercero o ese tercero se compromete a establecer controles de seguridad y que yo pueda auditar o que yo pueda si se encuentra alguna brecha, que el tercero la vaya a solucionar. Hay muchas maneras y también los podemos ayudar. Si están buscando una solución de eso, nosotros también podemos colaborarles un poquito más en detalle, entendiendo qué tienen y qué se puede poner, por ejemplo, a nivel contractual. Pero normalmente lo que nosotros aconsejamos es utilizar cláusulas un poquito más desde el punto de vista comercial y de negocio, en donde se valide un poco la intención realmente de ese tercero a colaborar con la seguridad en la relación comercial, porque ahí realmente hay un compromiso más de negocio y más realmente gerencial. Eso da un apoyo, eso da gobierno y eso ayuda mucho. ¿Por qué lo digo de esta manera? Porque por lo menos como nosotros vemos nuestro servicio, nosotros finalmente no nos vamos a volver un tema que les envía y les envía 200, 300 cosas a sus terceros para que lo solucionen, sino que son cosas muy puntuales, priorizadas, que realmente son de alto riesgo. Entonces, normalmente vamos a esa conversación y esa discusión se vuelve un poquito más de negocios. Oye, es que lo que te estoy reportando es realmente crítico. Por lo tanto, el compromiso comercial y lo que tú firmaste en el contrato inicial, pues tiene que ver con eso. Entonces, es más como un apoyo contractual desde el punto de vista de ese compromiso, más que realmente se llegue a hacer un clausulado completo en donde se diga que se le va a escanear, que hay unos tiempos, no sé si le das para que responda, etcétera, porque se vuelve más complicado. Entonces, la recomendación siempre va muy orientada a eso. Sí, establezcan cláusulas, establezcan más un commitment, un compromiso contractual que tenga que ver incluso con lo comercial. Y así incluso ustedes pueden involucrar hasta las personas de negocio.
Muchas veces lo que decimos es, si no hay respuesta de este tercero, dentro de nuestro proceso nosotros escalamos con el tercero, escalamos con el tercero, si no se logra, ya lo escalamos con nuestro cliente directo. Y el cliente directo lo que normalmente hace es, con ese hallazgo particular que es crítico, se va con el negocio y dice, señor negocio, su tercero que apoya su proceso está poniendo en riesgo a la compañía. Y no estamos pidiendo que solucione 300 vulnerabilidades, estamos pidiendo que solucione este hallazgo particular que es crítico, un RDP, un ransomware o una evidencia ransomware, etcétera. Entonces, eso ayuda mucho a facilitar esos procesos de gestión para que sean más suaves, por decirlo de alguna manera. Perfecto, Juan. Tenemos una última pregunta de Diana Ujú. Mateus. ¿Qué framework recomienda para la evaluación de riesgos a terceros? Pues realmente los frameworks yo siempre recomiendo y soy muy, pues yo tuve esa responsabilidad en algún momento y yo creo que uno tiene que exigir un poco lo que uno también tiene capacidad de cumplir internamente. Entonces, para mí los frameworks estándares 27001, amo el NIST 800-53 y me encanta ahora que estoy más enfocado no solo en seguridad de la información, sino un tema más enfocado en ciberseguridad. Me encanta el Cybersecurity Framework del NIST también. Me parece que esa visión más de detectar, responder, está mucho más alineada con la realidad hoy en día de la seguridad y la ciberseguridad, más que ese tema de planear, actuar, verificar y, bueno, el DEMIN. Pero me encantan esos frameworks de seguridad. ¿Qué pasa? La recomendación mía siempre es esa, es adapta ese framework, utilízalo a la realidad de tu compañía. Una vez tienes la realidad de tu compañía, lo adaptas a tus terceros. Entonces yo creo que tiene que haber como dos escalamientos, porque si vamos directamente con la 27001, que lo he visto, formularios de 400 preguntas, y ahí es donde uno empieza a decir, ¿te está agregando valor? ¿Realmente está orientado a reducir el riesgo? Entonces hay que volverse, yo creo que un poquito más práctico con los frameworks. Hay que utilizarlos, porque eso es mucha gente que ha estudiado y que ha definido modelos, conceptos, y son muy buenos para basarse. Pero yo creo que siempre hay que ir con la adaptación. Adaptemos ese modelo a mi realidad, a mi organización, a mi momento, porque muchas veces yo quiero estar en un roadmap, en un momento de seguridad en el cual no estoy por presupuesto, por conciencia de la gerencia, por lo que sea, pero adaptémoslo a mi momento y obviamente eso es lo que yo le transmito a mis terceros, porque además así también soy coherente e incluso busco manera de que esos riesgos realmente mapeen también a mi framework interno, no que se me vuelvan tampoco dos cosas aparte. Perfecto, Juan. Muchas gracias por tu presentación, por tu tiempo y les agradecemos a todos los asistentes el día de hoy. Esperamos haya sido de su gusto la charla y esperamos vernos pronto en otro evento. Gracias y que tengan muy buen día. Gracias a todos, que estén muy bien. Gracias, Isaac.